De fortaleza, hemos estado hablando de cuidado en medio de las pruebas y quisiéramos meditar acerca del Salmo 46. Si tú lo tienes, puedes acompañarnos para que juntos podamos leerlo. Salmo 46, desde el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Y una vez más, oh Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Señor, por la oportunidad de poder adorarte. Gracias, oh Señor, por ese tiempo de edificación, ese tiempo de conferencia, de coinonía entre los hermanos. Cuán deleitoso es habitar juntos en armonía, celebrando, Señor, tu palabra, celebrando la adoración por medio de los signos y de los cánticos. Una antesala, una breve demostración de lo que tendremos por la eternidad en tu presencia. Ahora queremos presentarnos delante de ti, Señor, para que tú nos utilices como instrumento para proclamar la verdad de tu palabra. Ten misericordia de nosotros que hemos también de escuchar y danos convencimiento de pecado. Te suplicamos también, Señor, que tú nos confronte, que tú nos traiga consuelo, que nos rete para poder vivir conforme a lo que tu palabra demanda de cada uno de nosotros. Oramos una vez más por nuestro hermano Deuri, también oramos por la hermana de Dulce. En medio de este valle de sombra te pedimos, oh Señor, que si no te conoce, que ella pueda ser traída a novedad de vida. Oramos también por consuelo y fortaleza para nuestra hermana Dulce en medio de este proceso por el cual ella está pasando. Háblanos, oh Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, hay algo que nosotros podemos ver desde el principio de los tiempos, y es cómo Dios ha enseñado a través del ejemplo. De manera instintiva, los animales pueden aprender imitando los ejemplos. Un ave que no sabe volar puede aprender a volar mientras imita el ejemplo de sus padres, observando y por imitación, imita el vuelo de sus padres. Un cachorro puede enseñar a sus hijos a cómo cazar, cómo alimentarse para poder subsistir en medio de la selva. Pero al mismo tiempo la gacela enseña a sus críos a cómo correr con velocidad para no dejarse cazar y terminar siendo la cena de algún depredador. La imitación es la primera escuela de nuestras vidas. Aprendemos por imitación. Algunas cosas buenas y en general también aprendemos el pecado y la maldad. Desde niños aprendemos mirando, copiando, hablando.
Yo no podía en alguna época de mi vida entender cómo los niños chinos aprenden un idioma tan difícil. Pero luego me di cuenta que es de la misma manera como aprendí a hablar el español. Imitación, repetición. Nosotros tenemos la imagen de Dios y de alguna manera eso es lo que ha hecho el pecado, distorsionar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso con mucha frecuencia se nos hace más fácil imitar el pecado, imitar lo que a Dios no le agrada. Imitar implica y Dios demanda obedecer, pero para poder obedecer necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos entender su palabra y que no solamente se quede en nuestros oídos, sino que pueda bajar a nuestras emociones y guiarnos en la manera como caminamos. Ahora, hermanos, hay una pregunta. Imitar no solamente se trata de copiar. ¿Cómo nosotros podemos encontrar refugio en medio del sufrimiento? ¿A quién podemos imitar cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas? ¿Quién puede darnos consuelo cuando el dolor embarga nuestras vidas? Cuando estamos en medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento, cuando, como dice el salmista, de día y de noche, nuestro pan es el lloro. ¿Quién podrá defendernos? ¿A quién podemos imitar en medio del dolor? Justamente este salmo que nosotros acabamos de leer nos responde a esa pregunta. ¿A quién tú y yo debemos seguir? ¿Quién es nuestro refugio en medio del sufrimiento? Y cuando hablamos de sufrimiento, alguien ha dicho que el sufrimiento, que el que predica para el sufrimiento siempre tendrá a alguien que le quiere escuchar. Porque si no es que estamos en medio del sufrimiento, es que estamos saliendo de alguna prueba aflictiva o viene algo al doblar de la esquina. Sufrimiento, apelamos a un dolor repentino, apelamos a un sufrimiento que llega fruto de una enfermedad, una situación laboral, una situación familiar, una situación de salud. El texto que nosotros acabamos de leer, Salmo 46, es un salmo escrito por los hijos de Israel. Es un salmo que habla acerca del sufrimiento, un sufrimiento particular. Para que usted pueda entender, Isaías capítulo 37, versículo del 17 al 20 nos da el contexto de este salmo. Los asirios, esos enemigos terribles, temibles que azotaban el mundo, se habían dispuesto a conquistar la nación de Israel. Y no solamente conquistar la nación, atemorizar a la nación. Le vamos a destruir con amenazas psicológicas, le vamos a asolar, no quedará ninguna evidencia de que ustedes existieron alguna vez en la tierra. Una amenaza psicológica, pero no fundamentada quizás en el temor a la oscuridad o el temor a la noche. Una amenaza real, más de 168,000 soldados listos para destruir la nación de Israel. ¿Qué podía hacer el rey de Israel, Ezequías? ¿Qué podía él hacer si no tenía cómo devolver a este ataque? La palabra de Dios nos dice que él acudió y se postró delante de Dios para clamar por ayuda. Hermanos, este texto cobra repercusión porque al igual que la nación de Israel, tú y yo pasamos por momentos difíciles. Tú y yo pasamos por momentos de angustia, con el agravante de que muchas veces no sabemos qué debemos hacer, con el agravante de que aparentemente no tenemos dónde acudir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Este pasaje está aquí para recordarnos que Dios es nuestra fortaleza ante nuestros mayores temores. Cuando llegues a tu casa y alguien te pregunte de qué hablaron en la iglesia, tú puedes responder: Dios es mi refugio en medio de los más grandes temores que yo pueda tener en la vida. Dios es nuestro refugio.
Y fácilmente, si tú puedes leer este salmo, te puedes dar cuenta que se puede dividir en varios encabezados. Lo primero, la protección de Dios con su pueblo. La protección de Dios que nos hace valientes. Verso desde el 1 hasta el versículo 3. Lo segundo es que esa protección de Dios, esa presencia de Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, está ahí para darnos gozo. Dios quiere que tú y yo sepamos que en Él hay gozo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la falta de respuesta. Tú y yo debemos alegrarnos porque su presencia está con nosotros. Versículo 4 al 6. Pero al mismo tiempo vemos cómo su presencia nos da descanso. Dios quiere que al leer este salmo, en medio de la prueba, sea cual sea, tú y yo podamos tener descanso. Versículos 7 al 10. Y finalmente, que podamos entender que Él es nuestro refugio. Que la presencia de Dios con su pueblo es el indicativo de que tú y yo podamos confiar que Él es nuestro refugio. Y un refugio que es eficaz. Acompáñame a ver el primer encabezado. La protección de Dios nos hace valientes, nos da confianza. Mira cómo dice desde el versículo 1 hasta el 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. La primera estrofa inicia afirmando una gran verdad. Dios es nuestro refugio. Dios es un lugar seguro en medio de las dificultades. Nosotros que vivimos en una isla, frecuentemente estamos amenazados, aunque se nos olvida que la definición de isla es un territorio que está rodeado totalmente de agua y en cualquier momento puede desaparecer y ser arropada. Nosotros vivimos como que no, es más, la mayoría de ustedes yo sé que no saben nadar, al igual que yo. Vivimos en una isla y no sabemos nadar, cuando lo más probable es que lo que tengamos en exceso sea agua. Y con mucha frecuencia se están proveyendo de refugios. ¿Qué es un refugio? Es un lugar donde podemos encontrar descanso, en donde podemos encontrar paz, seguridad ante una adversidad inminente. ¿Cuál era la dificultad? Toda una nación poderosa que no estaba jugando, que había desaparecido a otras naciones, envía una carta al rey de Israel. Prepárense para morir. Prepárense para ser aniquilados. Ustedes van a ser destruidos. Es por eso que usted puede leer el encabezado y darse cuenta que este salmo en su encabezado dice que fue compuesto por los hijos de Coré, en ese contexto donde ellos habían sido amenazados de ser destruidos. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace el rey? Acude a su único lugar seguro, Dios. Dios. ¿Y dónde está Dios para que sea mi refugio? Lo que él está apelando es que el Dios que gobierna todas las circunstancias no ha descuidado esta. Que el Dios todopoderoso que con su palabra creó todas las galaxias, todo lo que se ve, es el refugio de la nación del pueblo de Israel. No pudieran ellos quizás distraerse diciendo, ¿y dónde vemos a Dios? ¿Y dónde está la sucursal? O sea, ante los molleros del poderío militar, económico, la experiencia de los asirios, Dios es el refugio seguro del pueblo de Israel. Esto cobra repercusión para nosotros.
Porque aquí el salmista no está diciendo que Dios es un refugio como una casa inflable. No es una casita inflable, no es un refugio que está en la casa de un árbol, la casita de un árbol. No es una casa en la playa. Es Dios mismo. ¿Lo has analizado? ¿Los ha entendido? Dios es el refugio. Dios es el que está velando por su pueblo. Para llegar a ustedes tienen que chocar con Dios. Es como que yo tuviera algo en mi mano y yo lo tengo dentro de mi mano. Usted lo quiere sacar, usted lo quiere arrebatar, tiene que abrir la mano. El pueblo de Israel está escondido en Dios. Moisés preguntó, y cuando el faraón me diga, hermanos, piensen por un momento, imagínense esto, un segundo nada más, cuando usted está leyendo las escrituras. Usted tiene un hombre tartamudo, quemado por el sol, quizás un hombre común, despreciable totalmente por los egipcios. Ellos despreciaban a cabalidad a aquellos que se dedicaban a la crianza de ovejas. Eran gente inferior. Y este hombre va a un imperio, a un faraón donde hay lujo, donde hay poderío militar, donde hay oro, donde hay armas. Y él dice, tengo un mensaje para ti. ¿Cuál es el mensaje? Libera al pueblo. En buen sentido, faraón, Dios dice que busque a una persona que te estregue la espalda. Ese esclavo que tú tienes, que es judío, que te lava la espalda, que te cuele el café, búscate otro. Dios dice que lo libere, que él se lo va a llevar a otra nación. Imagínate por un momento la cara de sorpresa del faraón. ¿Con quién ustedes cuentan para hacerme esa exigencia? ¿Quién te respalda? ¿Quién te acompaña? En base a qué yo voy a dejar ir al pueblo. ¿Cuál es el poderío militar económico que te respalda? ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Yahweh, el gran yo soy, el que es y que no hay más nadie por encima de él. No hay otro nombre más grande que respalde su palabra. Él la respalda. Déjalo ir o tú verás las consecuencias. Y el texto nos dice que con mano poderosa, usted y yo lo sabemos, Dios liberó a su pueblo. Ese es el mismo Dios que ha de guardar la nación de Israel. Es ese el Dios que está contigo y conmigo. Él es nuestro refugio. La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿lo conoces? ¿Le sirves? ¿Él gobierna tu vida? Este salmo está ahí para recordarnos que Él es nuestro refugio seguro. Pero al mismo tiempo podemos ver que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Lo que nos guarda en medio de la aflicción. Lo que nos guarda y nos fortalece en medio de las pruebas que pasamos. ¿Por qué debemos entonces nosotros estar confiados en este Dios? ¿Sabes por qué? Porque Él es, número uno, todopoderoso. Él todo lo gobierna. Lo segundo es algo conocido como la aceidad de Dios. Él existe sin necesitar nada para su existencia. Tú y yo necesitamos agua, oxígeno, alimento, si no morimos. Dios no trabaja ni con energía, ni con batería, ni paneles solares. Él existe en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para existir. Pero al mismo tiempo, Él es un Dios que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Él no cambia en cuanto a su esencia, su propósito, su carácter, su santidad. Por eso tú y yo podemos respirar, porque Él garantizó el oxígeno cada día. Por eso vemos la luz del sol. Y como dice el Salmo 119, como un tálamo, como un hombre, así mismo sale el sol y alumbra la humanidad. ¿Por qué Él lo hace? Porque Dios así le dijo. ¿Por qué vemos la luna? Porque Dios así le dijo. Él no cambia. ¿Cuál es el inconveniente que viene a nuestra vida?
que muchas veces no podemos verle, que no lo vemos físicamente. Dios es espíritu. Y muchas personas dicen, yo no veo a Dios. ¿Cómo puedo creer en Dios que no veo? ¿Dónde está el Dios de ustedes que no lo vemos? Yo no creo en Dios porque no lo veo. Pero esa misma persona es capaz de creer en el aire que sopla, en la brisa que es creada por Dios, aunque no la ve. Hermanos, yo no le estoy viendo su cerebro ahora mismo, pero yo sé que usted tiene cerebro, o eso espero. Yo no puedo argumentar que ustedes no tienen cerebro porque no lo estoy viendo. Pero en la necedad el hombre dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios al cual tú le sirves? Y nosotros como creyentes no entendemos, no hemos llegado quizás a leer bien las Escrituras para que nosotros podamos confiar en ese Dios. Usted recuerda a Marta cuando está delante de Jesús y su hermano Lázaro ha muerto, él está descompuesto, y cómo Marta tiene la concepción de la resurrección, de que Dios le ha de levantar, pero ella no conoce la resurrección. Ella puede hablar acerca de la resurrección. Ella confía en que se levantará de los muertos, pero ella no tiene un entendimiento claro de que la resurrección, la vida, la confianza está parada delante de ella hablándole. Es Jesús. Y eso puede pasarnos a nosotros. Podemos decir, Jesús es mi refugio. Jesús es mi confianza. De hecho, pudiéramos decir que todo el mundo, gran parte del mundo piensa así. Puede decir eso. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Le conoces? ¿Puedes confiar en Él aunque Él no responda positivamente a tu oración? ¿Puedes esperar en Él aunque no veas respuesta a lo que le estás pidiendo? ¿Puedes decir que Dios es tu refugio en medio de la enfermedad? En medio de la crisis familiar, en medio de una oración que no se responde, en medio de una situación familiar que no se resuelve, en medio de una situación laboral que no se resuelve, por el contrario se intensifica. ¿Puedes tú decir en esta mañana, Dios es mi refugio, Dios es mi confianza, Dios es mi fortaleza? ¿Puedes tú creerlo eso? El salmista no solamente lo dice, no solamente él lo proclama, él actúa. ¿Qué debe producir en la vida de una persona que cree que Dios es su refugio? Versículo 2. Por tanto, como consecuencia, como resultado de que Dios es nuestro refugio, no tenemos armas nucleares, no tenemos milicia, no tenemos carro, no tenemos quizás nada, pero lo tenemos todo porque Dios es nuestro refugio. ¿Qué haré? Versículo 2, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo tengo un tío, él se llama Erasmo. Ahora mismo Erasmo está en la presencia del Señor, él murió. Pero a veces nosotros íbamos a una plaza, a un supermercado, y él me dejaba adentro. Yo vengo ahora, su vehículo encendido, y yo le hacía alguna travesura. Yo le movía el carro y se lo ponía 10 parqueos más, o se lo cambiaba de calle. Y me montaba como si nada hubiese pasado. Erasmo salía y se sorprendía viendo el carro, y él no entendía lo que le pasaba. Y yo entonces me hacía el que tampoco sabía. Tío, ¿y qué es lo que le pasa? No, que veo algo extraño. ¿Cómo así extraño? Y era claro que estaba extraño, él lo dejó de frente y yo se lo ponía de reversa, 10 parqueos para adelante. No le estoy dando idea a algunos jóvenes que hay aquí. Hermano, imagínese por un momento lo que el salmista está diciendo. Él va llegando a su casa y hay un tapón. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un monte que está del lado derecho de su casa y va caminando el monte y se está estableciendo a otro lado. Este monte decidió mudarse, cambiar de dirección. Y usted está mirando esto.
O pudiera apelar a un cataclismo, una montaña que se derrumba, algún evento trágico. Y esto cobra implicaciones. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban resguardadas siempre y cuando tuvieran alguna condición geográfica favorable. Fuera un monte escarpado que le permitiera esconderse. El salmista puede decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi esperanza, mi socorro? ¿Será de nosotros meternos en el monte y de ahí ir a atacar al enemigo de manera sorpresiva? Él mismo puede decir: mi socorro viene de Dios, que creó el monte, que creó los medios que pudiéramos nosotros apelar a un lugar de refugio. La pregunta: ¿por qué ellos no deberían tener miedo? ¿Por qué ellos deberían estar confiados? La respuesta: porque Dios es su refugio. Aunque el monte se cambie de dirección, aunque bramen las aguas y vengan inundaciones como la que hemos visto en algunos lugares de nuestro país, arrastrando carros, vehículos, arrastrando personas, grandes corrientes de agua, temblores, no temeremos. Aunque los cimientos sean movidos, sean quitados, no temeremos. ¿Cuál es la razón? Somos poderosos. Tomamos un medicamento para los nervios. Dios es nuestro refugio. Hermanos, esto cobra repercusión para nosotros en la mañana de hoy, porque nosotros podemos ver el mundo está en convulsión, el mundo está en guerra, el mundo está atemorizado, asustado. Que si guerra, que si rumores de guerra, que si impuestos, que si plagas. ¿Dónde está nuestro refugio ante el peligro que pudiéramos sufrir? Está en Dios. Por lo tanto, hay un llamado a no solamente ver de manera intelectual y clamar y decir que Dios es nuestro refugio. Este pasaje está aquí para darnos valor, para darnos confianza de que Él está con nosotros, aunque parece que la situación no mejora, aunque parece que nada está cambiando. Es como dijo el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es la razón? Porque en ti Él ha puesto su confianza. La protección de Dios nos hace valientes. El rey de Israel dice: Dios es nuestro refugio seguro, por lo tanto podemos confiar. Hermano, yo quisiera decirte algo en esta mañana importante. La confianza implica que nosotros también esperemos en que Él está llevando a cabo su obra de la mejor manera, aunque tú y yo no lo entendamos. Porque a veces lo que nos genera incertidumbres es el hecho de no tener todos los detalles de cómo seremos librados del problema. Mira cómo ellos están cantando y confiando antes de que la situación se resuelva. Es un reto para nosotros, porque a nosotros nos gustaría que Dios nos mande unos planos, un croquis, un GPS, un WhatsApp, un Waze, que nos diga cómo es que va a resolver las cosas. Y tú dices: ah, sí, sí, ya tranquilo. Pero si somos sinceros, eso no pasa. Job no sabía lo que Dios estaba haciendo, incluso a través de Satanás en su vida. Por medio de las aflicciones, Dios estaba fortaleciendo el carácter de Job. Y de paso nuestro propio carácter, porque es el mismo Dios al cual tú y yo le servimos. En medio del caos, en medio de las dificultades, de las amenazas, de las incertidumbres de la vida, Dios es nuestra protección y eso nos debe hacer valientes. Yo te reto en esta mañana que tú puedas confiar en Dios. Ríndete. Ríndete delante de Él. Pero al mismo tiempo hay un segundo elemento, versículos 4 al 6. La protección de Dios nos da alegría. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz
y derritió la tierra. Aquí está apelando a cómo Dios le dio instrucciones para llevar agua a lugares desérticos de la ciudad, cómo cavaron canales para irrigar, apelando también cómo Dios de manera presencial estaba en el tabernáculo en medio de ellos. Ellos podían ver aquel tabernáculo y saber que Dios estaba acompañándoles. Ellos podían ver cómo Dios les había librado de las diferentes circunstancias. Esta nueva circunstancia les iba a hacer valientes y esa valentía les daría gozo. Esta estrofa apela al gozo en medio de la provisión de Dios. Hermanos, una de las cosas que nos roba el gozo no es necesariamente la prueba. ¿Sabes qué es lo que nos roba el gozo? La amnesia espiritual. Somos tan cortos de mente que con mucha frecuencia olvidamos que Dios fue fiel en el pasado, que Dios nos libró de grandes pruebas en el pasado, que Dios estuvo con nosotros en el pasado, que Dios estuvo con nosotros en medio de las dificultades, que Dios estuvo con nosotros desde el principio y ¿sabes qué? Él sigue estando con nosotros. Dios no es hijo de hombre para mentir, mucho menos para arrepentirse. Él sigue siendo fiel. Ese era el problema de la nación de Israel, no las pruebas, sino que se olvidaban. Y venía una prueba y Dios le liberó. Y venía otra prueba y Dios le liberaba. Y venía la sed y Dios le proveía. ¿Y qué hacían ellos? Se olvidaban y se quejaban. Se olvidaban y se quejaban. Una y otra vez. En medio de la prueba, nosotros podemos ver que Dios llevó o proveyó de agua para sus necesidades. Este río es una metáfora también de la presencia de Dios. Trae refrigerio en medio del pueblo. Un río que irriga todo un huerto hacia la fertilidad. Símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Génesis capítulo 2. ¿Qué es lo que debe darnos gozo a nosotros? No es la ausencia de pruebas, no es la ausencia de dificultades. ¿Sabes qué es lo que debe producir gozo? Que Dios está contigo. Piensa por un momento. Si cuando viene la prueba a tu vida, tú inmediatamente sacas tu himnario de quejas y comienzas a cantar quejas. Yo te pregunto, ¿qué de diferente hay con tu vecino que no tiene temor de Dios? Si tú hablar es un constante quejarse, es un constante dudar, eso lo hace cualquier incrédulo. Si le va mal de una vez se queja, si viene la enfermedad se queja, si le pasa algo en el trabajo se queja, si hay un problema familiar se queja. ¿Qué de diferencia hay entre la manera de hablar nuestra y la de, de la que no conoce, de quien no conoce del Señor? Hermano, lo que quiero resaltar aquí, que el gozo nuestro no está en la circunstancia. El gozo nuestro debe estar en la inmutabilidad de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la provisión de Dios, en el poder de Dios, en la santidad de Dios, en la promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y las circunstancias son eso, circunstancias. Pero Dios está con nosotros. Y lo que Dios nos da es duradero. La paz de Dios es una paz duradera a prueba de dificultades y de circunstancias. Dios provee soluciones seguras. Mira cómo dice el Salmo 16, versículo 11. Él me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El versículo 4 dice del Salmo 46 que la morada del Dios Altísimo está con nosotros. Eso fue lo que le pidió Moisés a Dios, que tú estés con nosotros cada día. Hermano, Dios es poderoso y Él ha prometido guardarnos sin caída. Lo que pasa con nosotros es nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, pero Dios sigue siendo fiel. Él nos da paz
en medio de la tormenta. Él no promete quitarnos de todas las circunstancias. Usted puede ver cómo Pablo dice que de todas las aflicciones, él le dice a los filipenses, dificultades, espada, peligro, asesinato, muerte, tristeza, de adentro, de afuera, en el mar, en la playa, en la serpiente que le pica, todas estas cosas Dios le libró. Pero Pablo, a ti te dieron una golpiza. ¿Y cómo que Dios te libró? Pero a ti te mordió una serpiente venenosa, pero a ti te entraron a pedrada y te dejaron lapidado. ¿Cómo que Dios te libró? ¿Sabes por qué? Porque para el apóstol Pablo, su único y mayor propósito era servir a Dios siempre. Pablo era un hombre de un solo propósito: vivir para la gloria de Dios, proclamar el evangelio, proclamar a Cristo y a este crucificado. Y si Pablo decía, yo estoy aquí en pie proclamando a Cristo y que este crucificado, estoy bien. Si yo estoy cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida, Dios me libró. Es porque Él me guardó, es porque Él me ha provisto de todo lo que yo necesité para estar donde Dios quiere que yo esté. ¿Y sabe cómo eso se llama? Éxito. Pablo era un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo para la gloria de su Salvador. Y las circunstancias, él se las dejaba a Dios que gobierna las circunstancias. Gozo en medio de la prueba. Yo te pregunto, ¿tienes gozo en esta mañana? ¿Puede ser tu vida definida como una vida de gozo? Amigo que me acompañas en esta mañana y que me estás viendo, si no tienes a Cristo, no tienes gozo. Si Jesús no es el centro de tu vida, si Él no gobierna tu vida, si Él no es tu Salvador, estas palabras no son para ti. En el mundo no hay gozo duradero, no hay paz duradera. Por eso el llamado que te hacemos en esta mañana es a que vengas a Él, le reconozca, te rindas y le reconozca como tu Señor y tu Salvador. El pueblo de Israel podía cantar este salmo porque ellos estaban sometidos al señorío de Dios, porque ellos estaban viviendo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que quisieran que Dios sea su refugio, pero no quieren obedecerle, pero quieren vivir en una vida de pecado, pero no quieren venir a Él en fe y arrepentimiento. Si no eres creyente, no podrás tener gozo duradero. Pero al mismo tiempo pudieras tú tener un ídolo sentado en el trono que te esté generando cierta paz. Quizás tú dices, pastor, eso no es para mí. Yo tengo salud. Yo no necesito que Dios me sane, yo estoy sano. Yo tengo un buen empleo, con buen seguro médico por si falla la salud. Tengo un certificado financiero por si falla el dinero o sea una crisis. Tengo estabilidad familiar, no necesito que oren por mí, por mi familia. Mi familia está saludable, yo estoy saludable, yo no tengo ninguna necesidad. Por eso es una locura y un disparate decir, mira, hay un espacio en tu vida que lo llena Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que te dice, mira, yo soy rico, no tengo enfermedad, no tengo necesidad de nada. Ni la cabeza me duele. Al contrario, yo lo que vivo de vacaciones en vacaciones en Europa y qué sé yo, y no tengo nada. Yo conozco gente así, como el joven rico. Profesionales exitosos, con familias exitosas, hijos buenos mozos, en buenos colegios, buena fama, y no necesitan a Dios. Quizás no tengan ningún vacío en su vida, ni gripe le da. El creador y diseñador de la clase de Playboy murió de 98 años de edad. Rico, saludable y abundancia de todo, y murió ya añoso. El hombre que llenó el mundo de pornografía. ¿Cuál es el llamado? Ríndete delante del rey o será destruido. Arrepentíos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Ríndete o será destruido. Por eso el llamado en esta mañana es a venir a Dios en fe y arrepentimiento. Tú pudieras tener paz con un ídolo sentado en tu vida. Un trono ocupado por algo que no es Dios, es un ídolo. Cualquier cosa, tu bienestar, tu reputación, tus recursos, tu salud, tu éxito, tu moralidad, cualquier cosa que no sea Dios sentado en ese trono es un ídolo. Por eso el llamado, si eres un no creyente, es arrepentirte de tus pecados. Pero si eres creyente, debemos saber que Dios está con nosotros en medio de la dificultad. Él es la garantía que tú y yo tenemos en medio de un mundo que está en caos.
Ante la realidad de los peligros del mundo, tú y yo podemos confiar porque Dios está con nosotros. La pregunta, ¿cuál es la fuente de ese gozo en esta mañana? ¿Qué es aquello que si te fuera resuelto en esta mañana, tú brincaras como una ovejita en medio de un redil? ¿Qué es aquello que si te fuera quitado, tú brincarías como una cabra afuera de un redil? ¿Qué es aquello que si te fuera quitado, tú hicieras una rabieta delante de Dios y te llevara a murmurar como murmuró el pueblo de Israel, diciendo: este pan suave, liviano, estamos cansados, hastiados de él? ¿Dónde está la fuente de tu paz? Debemos ir a Cristo como la fuente de la fuente de agua que puede saciar nuestra sed. ¿Usted recuerda a la samaritana? Varios maridos había tenido, ya quizás pensaba: en este marido yo voy a resolver la necesidad que tengo. Con esta familia yo voy a resolver todos mis problemas. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y seguía lamiendo aquella piedra de sal. No estaba satisfecho. Hasta que se topó con Jesús, la fuente que sacia para vida eterna. Yo soy el que te habla, le dijo a la samaritana. Y aquella mujer cargada de pecado, cargada de religiosidad, cargada de ritualismo, pero sin gozo, sin paz, sin Dios, salió corriendo cuando fue convicta de pecado. Y no solamente ella fue salva, toda Samaria, por el testimonio de esta mujer. ¿Sabes que ese puede ser tu caso en esta mañana? Dios puede darte ese mismo gozo que le dio a la samaritana si tú puedes reconocer la idolatría en tu corazón. Si tú puedes: Señor, perdóname, he hecho de mi familia un ídolo, he hecho de mi trabajo un ídolo, he hecho de mi fama un ídolo, de mi reputación. Yo quiero buscar confianza en ti, yo quiero buscar gozo en ti, paz en ti. Hay una invitación en este pasaje a ver la obra de Dios en nuestro favor. La nación podía enfocarse en aquellos guerreros que estaban fuera, una ciudad sitiada, o podían levantar la mirada y confiar en Dios que estaba por encima de todos ellos, de todos estos enemigos. No tengo el tiempo para que vayamos y leamos lo que pasó, pero en una sola noche y sin tirar una sola flecha, 185,000 asirios fueron asesinados por la mano de Dios. Hermanos, 185,000, lo que tú quieras mencionarme mucho. Hasta pinchos, 185,000 pinchos de cabellos, son muchos pinchos. 185,000 soldados muertos y nadie les tiró una flecha. Mira cuán poderoso es el poder de nuestro Dios. Versículo 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la posición de Dios no solamente nos hace valientes, no solamente nos alegra la vida, nos da descanso. Ellos se levantaron y el ejército estaba destruido. Quizás ellos decían: vamos a pelear, déjame lanzar una flecha. Pero ya Dios había peleado por medio de ellos, por ellos. Hermano, ¿qué tan grande es el Dios al que tú le sirves? ¿Lo conoces? Él es el que abre el mar para que el pueblo cruce en seco. Él es el que cierra el mar para que sus enemigos se ahoguen. Él es el que destruye los ejércitos de Faraón. La flecha, los carros, los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra protección, su presencia está con nosotros. Y por lo tanto somos ganadores porque Dios está con nosotros. ¿Para qué está eso ahí? Deja de tirar patadas de ahogado. Deja de patalear y mira quién es el Dios al que tú le sirves. Mira quién es el que está al mando. Mira cómo dice el versículo: Dios, detente. Detente.
estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Enaltecido seré en la tierra. El hermano Carlos Julio, él me contó acerca de un testimonio. Él estaba en el supermercado Bravo de la capital y estaba buscando algo bien particular, unos snacks para llevarle a su esposa Alexandra, quien estaba en la residencia médica en ese momento. Y él está buscando porque tiene que ir a verle. Y se le acerca a un señor que yo lo veo como que usted está desesperado. Sí, es que estoy buscando estos snacks. Y no lo encuentro. Y el señor le dice, no, yo se lo voy a encontrar. ¿Y usted sabe dónde que está? No, no, pero yo se lo voy a encontrar. Y cuidado si no hay. No, no, tranquilo, yo se lo voy a encontrar. Usted verá que lo encontramos. Yo le garantizo que usted se va con esos snacks el día de hoy. Y así fue, le ayudó a buscarlo y se fue. Al otro día, Carlos Julio está en la iglesia donde él se estaba congregando, en ese momento en Santo Domingo, y están cantando. Oh, sorpresa, él se sienta al lado del señor que le ayudó en el supermercado. Y se pone a hablar con Alexandra. Ay, mira el señor que amablemente me atendió. Dice Carlos Julio, cuando viene a ver ahorita era el dueño del supermercado. Pasa el culto y se saludan. Dice, yo soy fulano de tal. ¿Usted trabaja en el Bravo? Sí, yo soy el dueño del supermercado. Por eso él estaba tan seguro de que iba a encontrar los snacks. Carlos Julio estaba siendo atendido por el mismo dueño de todos los supermercados de la cadena Bravo, que le estaba sirviendo. Y él decía, ¿usted está seguro que lo va a encontrar? ¿Usted está seguro que sabe dónde está? Quizá el dueño está diciendo, si no estoy seguro, yo estoy seguro que sé dónde lo encuentro. La confianza futura sobre la actividad pasada de Carlos Julio cambió. En el momento él hubiese querido saber que era el dueño, pero no lo supo. Eso pasa contigo y conmigo. Es el Dios, no dueño de una cadena de supermercado, de todo cuanto existe. Él es el que nos está diciendo, ven y mira. Versículo 10, estad quieto, conoce que yo soy Dios. Y que hay algo más importante que ese problema tuyo familiar, que esa circunstancia, ¿cuál es? ¿Qué es? Que yo sea glorificado, enaltecido. La nación de Israel no iba a ser destruida por una sola razón, porque Dios es su Dios. Y él no iba a ser avergonzado delante de las demás naciones. ¿Usted recuerda aquel inicuo y circunciso Goliat que se levantó a desafiar a Dios? Ya él estaba muerto. Lo que pasa era que no lo sabía. Por eso David se había parado delante de él, y este muerto, y este incircunciso, y este atrevido, arrogante que viene a desafiar al Dios de Israel. Un muerto que estaba caminando. Solo era cuestión de un tiempecito y una pedrada y cayó. Muerto de una manera vergonzosa. ¿Por qué? Porque no fue un gran paladín que lo mató. No fue una espada. Una piedra le mató. Por un adolescente que conocía al Dios verdadero. No fue David, no fue la piedra, no fue la onda, fue Dios al cual David le servía. Y ¿sabes qué? Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Es un llamado a confiar, no es un llamado simplemente a estar en silencio o en meditación contemplativa o a una pasividad. Es a detener nuestra impaciencia, nuestra impulsividad, nuestra incredulidad y decir, Señor, no es decirle yo te permito, yo te cedo. No, no, no. Señor, ayúdame a confiar en lo que tú estás haciendo, aunque no lo esté viendo. Esa debe ser nuestra oración. Versículo 11. El Señor, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. ¿Quién es nuestro refugio? Él es nuestro
refugio. ¿Qué necesitaban ellos en ese momento? Guerreros. Jehová es el guerrero que pelea por ellos. El Señor gobierna, el Señor está obrando a nuestro favor y por lo tanto tú y yo podemos tener confianza. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en algún momento has visto tú la mano de Dios obrando en tu favor? ¿Cómo puede este pasaje alumbrar nuestras tinieblas? ¿Cómo puede este pasaje traer paz en nuestras circunstancias? ¿Cómo puede este pasaje traer gozo en medio de nuestra falta de gozo? Porque las circunstancias son reales. La prueba es real, hermano. No es metafórico, eran enemigos reales que ellos tenían. John Piper responde esta pregunta diciendo, con una ilustración, él dice que así como el mar tiene grandes turbulencias en la superficie, en la profundidad el mar está quieto. Hermano, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, habrán circunstancias, problemas. Tú vas mañana lunes para el trabajo y allá están los problemas. Y allá te va a topar con un Goliat, con una circunstancia difícil. Pero sabes que Dios es tu refugio en medio de las dificultades. Ese mismo Dios que te libró en el pasado es el mismo Dios que te va a librar en el presente y en el futuro. Por lo cual el Señor no solamente es nuestro refugio, el Señor es nuestra fuente de vida y de paz. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Él es la fuente de paz. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de gozo. Ustedes han visto quizás en las noticias cómo los Estados Unidos ha colocado portaaviones, barcos de guerra, buques militares, aviones y todo lo demás. Y con mucha frecuencia se dice, tiene tanto aviones, bombas de tanto calibre. El salmista está diciendo, la fuente de tu vida, de mi vida, la fuente de tu paz y de nuestra paz está en Dios. No en un armamento nuclear, está en Dios. Jesús se paró y dijo, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior tendrá vida eterna. Un río, una fuente inagotable. La historia registra que este mismo salmo, en uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, un hombre llamado Martín Lutero, convicto de pecado, y justamente se celebra la llegada o el atrevimiento, si se quiere, de la reforma. En medio de la angustia física, emocional, espiritual, en medio de la dieta de Ward, donde se le llama a retractarse o ser asesinado por la Iglesia Católica, ante la postura de volver, de reformar la iglesia, él pudo leer este Salmo 46. Y no solamente lo leyó, escribió un himno muy famoso, Castillo Fuerte. Uno de sus mejores amigos fue lanzado a la hoguera para tratar de intimidar a Lutero. Pero en medio de las circunstancias, Felipe el Hermoso le guardó. Fue un instrumento de Dios para guardar la vida de Lutero. Y en medio de un castillo donde él estaba escondido, logró traducir la Biblia al alemán. Y es ahí donde él compuso el siguiente himno. Ustedes no lo saben, yo tengo una hermosa voz, pero quizás ustedes no tengan el don de escucharme cantando. Por eso no lo voy a cantar, voy a leer una parte de la estrofa de este himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo lo tenemos.
Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido, el nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Siendo él solo Dios, él triunfará en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, del nombre, del hogar, y pueden destruir, mas ha de existir de Dios el reino eterno es. Gloria a nuestro Dios eterno. Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio en medio de las dificultades. Por lo tanto, la protección de Dios nos hace valientes. La protección del Señor nos alegra la vida en medio de la prueba. La protección de Dios nos hace descansar. La protección de Dios nos ayuda en medio de las dificultades al saber quién es nuestro Dios. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por ese castillo fuerte que es Cristo. Ayúdanos, oh Señor, en nuestras debilidades. Aumenta nuestra fe y llévanos al punto de poder confiar en ti, en cada circunstancia de nuestra vida. Por Jesús te lo pedimos. Amén.